Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde sea que nos estén escuchando, ahora mismo les damos la bienvenida a este podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una nueva tendencia conservadora en los jóvenes. Principalmente nosotros hacemos un análisis desde el feminismo. Los objetivos de nuestro podcast son identificar cuáles son los discursos conservadores que han surgido en redes sociales y cómo estos se enfocan hacia los jóvenes y cómo moldean su discurso. Nosotras vamos a abordar principalmente el concepto de incels y cómo esta comunidad ha moldeado la nueva ola de pensamiento en pro de la derechización, teniendo en cuenta la serie de Netflix Adolescencia de Jack Thorne, la cual consta de 3 capítulos. Vamos a empezar aclarando algunos conceptos claves sobre la comunidad incel y el contexto en el que surge este movimiento. La palabra incel viene de célibes involuntarios. Nació en los años 90 como un espacio para personas sin experiencia amorosa, pero con el tiempo se convirtió en una comunidad masculina que expresa frustración, misoginia y rechazo hacia las mujeres. Ellos clasifican a las personas según su apariencia. Las mujeres son llamadas femoids y divididas en stacies, que son atractivas, y bequies, menos atractivas. Entre los hombres tenemos a los chats, que son exitosos con las mujeres, los normies y los propios incels. Una idea central para los incels es que el 80% de las mujeres solo desea el 20% de los hombres más atractivos. A esto lo llaman la regla 80-20 y lo usan para justificar su exclusión y enojo. Además, critican a los llamados PUA o seductores, que venden consejos para conquistar mujeres y promueven en cambio una especie de autoayuda masculina basada en fuerza, éxito y dominio. Estas ideas se cruzan con otras aún más conservadoras, por ejemplo, el movimiento de las tradwives, que idealiza a la mujer sumisa y doméstica, o a la manósfera, un conjunto de comunidades en línea donde se difunden discursos antifeministas, misóginos y radicales. Allí surgen grupos como los MRA, activistas por los derechos de los hombres, y los MGTOW, que rechazan todo tipo de vínculo con mujeres. Por supuesto, los Red Pillers, que creen haber despertado una supuesta verdad donde las mujeres son manipuladoras. Los más extremos, los Black Pillers, caen en el odio y en el nihilismo. Estos discursos han llevado incluso a la violencia. En 2014, Elliot Rodger asesinó a 6 personas en California. En 2018, Alec Minassian hizo lo mismo en Toronto. Ambos dejaron manifiestos incels como justificación a sus actos. Todo esto se amplifica en redes sociales gracias a algoritmos que premian el contenido polémico y sensacionalista. Así, figuras como Andrew Tate ganan influencia entre adolescentes mientras se profundiza una reacción conservadora frente al feminismo. Reflexionar sobre esto es urgente, no solo por el daño que causa, sino también porque revela cómo se construyen hoy las masculinidades y qué narrativas están ganando espacio en la mente de muchos jóvenes. Ahora bien, en Latinoamérica hay grupos de incels tanto de jóvenes como incluso gente mayor entre los 40 y 50 años, pero Miguel, que es el entrevistado por Gato Pardo, el artículo al cual me voy a sostener para hablar de todo lo que hablaré en este momento, es un muchacho de 22 años en México que buscó en páginas de internet maneras de sentirse mejor consigo mismo, pero se encontró con esta misma ola conservadora de hombres de alto valor, mujeres de alto valor, etc. Esto generó una gran frustración en el sujeto, dado que no encajaba en esos estándares de forma física, pero también generó frustración desde no encajar en un estatus socioeconómico que esto brindaba. Al igual aparecieron en la misma plataforma experiencias de hombres que comentaban no tener buenas relaciones con las mujeres, el rechazo que se les tiene a las mismas, y él se sintió muy identificado con ellos. Una descripción general que brinda Miguel y muchos de la misma comunidad es que describen al sujeto, al incel, como solitario, con miedo, misógino y con mucho miedo. La mayoría son jóvenes, pero además se puede encontrar grupos en Facebook donde hombres mayores expresan que no solamente no han tenido ese tipo de relaciones en su vida, sino que también es un recubrimiento a la prostitución, volviéndose una especie como de refugio para ellos, algo que mencionaré parecido más adelante. En la convivencia en estos grupos virtuales hay 2 tipos de publicaciones muy importantes. La primera son las formas y maneras para mejorar el aspecto físico, pedir opiniones sobre el mismo, además de inquietudes para afrontar ciertos problemas como la adicción a la pornografía. Esto en el mismo grupo es muy conflictivo, dado a que algunos lo consideran refugio, como dije anteriormente con respecto a la prostitución, pero además de quienes siguen el NoFap, que consiste en evitar la pornografía y la masturbación compulsiva. El segundo tipo es se comparten experiencias de rechazo, mensajes de odio contra quienes han causado infelicidad en ellos, y aquí entra algo muy importante, y es que no solo entran las mujeres, sino que también los hombres que han acosado y hecho bullying a estos mismos hombres. Algo importante también para tener en cuenta es que los incels reclaman algo que llaman el derecho natural, y el cual significa tener derecho a tener sexo con mujeres. Acusan a la mujer en términos como feminoides de ser principales culpables del sufrimiento de los incels, pues son las mismas quienes deciden no establecer estas relaciones sexuales con ellos. ¿Pero por qué? Y es que para la comunidad a las mujeres solo les interesa tener sexo con los chats, o también el mismo argumento de que ya no se valoran los sentimientos, sino que también solo el físico. Algo también importante para tener en cuenta es que no conciben que existan las femcels, dado que aseguran que siempre habrá un hombre dispuesto a salir con ellas.
Como dije anteriormente, la infelicidad de los incels se debe a los hombres, a los otros, a los diferentes a ellos, y esos son clasificados como normis, y están los simp, lo cual es un término discriminatorio para referirse a los hombres que defienden a mujeres y buscan validación femenina. En Latinoamérica se formaron comunidades similares en redes sociales, pero los números realmente no son tan grandes, no suelen pasar ni siquiera los 2000 integrantes. Miguel se hace una pregunta, a lo cual también él mismo se responde, y él pregunta qué sufre un incel en Latinoamérica. Él menciona que además del físico se influye mucho más el dinero, argumenta que muchas mujeres son capaces de andar con hombres feos por esto, y no se refiere realmente a señores mayores de edad, sino a experiencias de jóvenes que él conoce y que son cercanos a él, que coinciden con estos mismos patrones, donde sus amigos no son atractivos físicamente, pero logran tener relaciones y vínculos con mujeres, dado también a un estatus socioeconómico de su familia. Él expresa que las mujeres dicen que nadie les pela o que nadie los pone cuidado por misóginos, pero que la verdad es que ninguna mujer saldrá con ellos porque antes de conocerlos los discriminarán por sus rostros, pero aún cuando son pobres porque ellas andan con feos pero si solo son proveedores. El problema para él y para otros, comenta que aunque se logre ser un proveedor y por ello se consiga una pareja, siempre va a correr el riesgo de que los dejen cuando encuentren a uno más atractivo o que sea un cuc, es decir, un cuernudo o alguien que es engañado. Miles de mujeres han participado en marchas y reclamos para exigir el derecho a disponer de una vida digna, en libertad y sin violencia. La movilización feminista en el espacio público es solo la punta del iceberg de un cambio cultural más profundo que afecta a la región. De acuerdo con la encuesta desarrollada por Ipsos Mori en 2019, Actitudes Globales sobre la Equidad de Género, países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú se cuentan entre los 10 primeros en porcentaje de personas que se identifican a sí mismas como feministas, muy por encima de Francia, Canadá, Alemania o Países Bajos. El antifeminismo latinoamericano se distingue de los antifeminismos europeos por el mayor peso que adquiere el componente religioso en su articulación. Se ha basado en una alianza entre el conservadurismo católico y la nueva derecha cristiana evangélica, con el fin de bloquear la aprobación de políticas de igualdad y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Respecto del evangelismo, esta influencia se vincula con el dominio que ha ejercido un determinado sector de las iglesias evangélicas en Estados Unidos, que han arbolado la oposición a cualquier avance en los derechos sexuales y reproductivos, abogando por una nueva agenda moral basada en la defensa de la familia y los valores tradicionales. La aparición de estos contramovimientos no es una mera reacción a la aparición de un movimiento social como el feminismo, sino que es la respuesta a la fractura del consenso de valores que había sustentado la anterior estructura de desigualdades. Las redes sociales están polarizando la conversación sobre los derechos humanos con un fuerte ataque a referentes feministas o a quienes expresan ideas de igualdad de género. El odio, la discriminación y la intolerancia en las redes tienen efectos reales, efectos materiales. La violencia online es una extensión radicalizada de la violencia tradicional. Las agresiones contra mujeres en redes sociales tienen un claro sesgo de género, misoginia, sexualización y menosprecio. Milei y sus funcionarios, por ejemplo, han normalizado discursos de odio teñidos de conservadurismo, negacionismo, misoginia, homofobia y clasismo. Estos mensajes han avalado que gran parte de la sociedad, especialmente a través de las redes sociales, ataque sistemáticamente a zurdos, feministas y progres. Este avala la crueldad, la discriminación y la violencia no ha sido gratis. En los 2 primeros meses del año se registraron en Argentina 57 feminicidios, 3 travesticidios, 43 intentos de feminicidio y 15 desapariciones de mujeres, según datos del Observatorio Lucía Pérez. María Eugenia Vargas señaló, el discurso antifeminista en Argentina se caracteriza por un alto grado de legitimación. 1 de cada 3 mensajes asocia el feminismo con la radicalidad y 1 de cada 5 lo vincula con la izquierda y la ideología. Las redes sociales amplifican los mensajes de confrontación y los algoritmos favorecen contenidos virales y simplificados, lo que distorsiona el debate y dificulta el diálogo. Es importante vigilar y regular la unión que existe entre el poder político y las Big Tech, que facilita la expansión de las violencias con impunidad y los discursos de odio. La advertencia de Simone de Beauvoir vuelve a resonar con fuerza. Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres sean cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida. Algo queda claro, los derechos conquistados siguen siendo frágiles y las luchas continúan abiertas. Queremos hacer un análisis desde una mirada con el feminismo, la cual nos ofrece, pues, digamos, herramientas como para entender este fenómeno de los incels, la cual, pues, digamos, nos invita a preguntarnos, primeramente, ¿por qué tantos varones creen que merecen amor, sexo o atención solo por ser hombres?
Acá es clave pensar con autores como Pierre Bourdieu, quien pues digamos hablaba del hábitus, que es esa manera en que incorporamos desde la infancia una serie de creencias, una serie de ideas, gestos y valores que parecen naturales, pero digamos son realmente sociales. Desde esta lógica, pues podemos decir que Bourdieu también habla desde el capital simbólico, en este caso del capital sexual, es decir, del valor que tiene pues una persona en el campo del deseo o de las relaciones afectivas. Los incels sienten que no tienen ese capital, que no son deseados, que no encajan y que en vez de cuestionar esas reglas del juego o el sistema que los excluyen, culpan a las mujeres por no validarlos, porque aprendieron que una mujer debía ser una recompensa, no una persona libre de elegir. Y pues también hablamos desde el tema de dominación masculina, pues que precisamente se refiere en cómo el patriarcado no solo se sostiene por la fuerza, sino por la costumbre, por el sentido común, por el deseo que forma en esa cultura. Entonces lo que vemos en los foros incel es justamente eso, es una reacción violenta frente, pues digamos, a la pérdida de privilegios que antes eran incuestionables. Entonces digamos que el feminismo no solo denuncia estos discursos, sino que también los piensa estructuralmente, porque el problema no es que un joven tenga pareja, el problema es cuando en vez de reflexionar sobre sí mismo, el sistema que lo condiciona transforma su frustración en odio. Y bueno, por último queríamos hablar acerca desde una mirada decolonial y pues se trae a contexto a la autora Catherine Walsh, la que pues digamos nos invita a pensar cómo estas nuevas violencias juveniles, como el caso de los incels, no son solo reacciones personales, sino efectos de un sistema colonial, del saber, del poder y del ser. Entonces digamos que los jóvenes reproducen una masculinidad blanca, occidental, dominante, sin cuestionar que ese modelo pues fue impuesto, colonizado y profundamente excluyente. Bueno, como dice Catherine Walsh, necesitamos descolonizar también los imaginarios juveniles, romper con la idea de que ser hombre es poseer, dominar o castigar. Por lo tanto, el feminismo y el pensamiento decolonial pueden unirse para abrir otras formas de ser joven, de habitar el género y de imaginar futuros más justos. Para finalizar, queremos invitarlos a ustedes oyentes a cuestionarnos sobre el por qué todavía se refuta algo que es tan evidente como la deuda histórica hacia la mujer. Ya que es un hecho innegable que se debe reconocer en primera medida para poder identificar fenómenos de violencia y rechazo hacia la mujer, además de los mismos movimientos que intentan reconstruir la historia. Por último, queremos dejarles una pregunta para reflexionar sobre los temas que vimos anteriormente. La pregunta dice, desde un enfoque de género y decolonial, ¿qué mecanismos creen ustedes que pueden ayudar a regular espacios virtuales en donde se reproducen estos discursos de odio y violencia? Muchísimas gracias a todos. Gracias.